¿Qué tal, amigos? Gracias por convertir este espacio en un punto de encuentro entre ustedes y yo para conocer un poco sobre temas importantes y temas de la realidad de nuestro país que pues sin duda merecen un espacio y merecen pues dedicarles tiempo y un buen análisis, por supuesto. Hoy me acompaña la abogada Alba Sánchez, una reconocida abogada, por supuesto, que es destacada entre sus estudios. Destaca el derecho ambiental y urbanístico, políticas y legislación hídrica y de agricultura sostenible. Ha sido investigadora y consultora en temas de mecanismo de financiamiento del suelo y recuperación de plusvalías, y hoy actualmente pues ha decidido participar en política y lo hace a través del partido Vamos, desde pues pretende tener un espacio para aportar soluciones en temas de medio ambiente. Bienvenida. Gracias, William, gracias por esta invitación. Un saludo afectuoso a la gente que nos está viendo por este medio y pues agradecida también por la oportunidad de compartir. Excelente. Bueno, hemos escuchado varias cosas en el tema de medio ambiente. El país sigue sin contar con una ley de aguas, a pesar de que existen varios proyectos que en su momento pues fueron propuestos. Resurgió también hace algunos días el tema de Baterías del Salvador, el lugar donde pues se registró un siniestro, y actualmente pues seguimos con la pandemia del COVID-19. ¿Qué tan importante se vuelve, Alma, hablar sobre temas de medio ambiente en este contexto en el que actualmente pues nos encontramos? Si nos fijamos y prestamos atención al contexto en el que se están desarrollando lo que estamos viviendo actualmente, no solo nacional, sino que internacional, resulta obvio que la Tierra está haciendo un reclamo, ¿verdad?, de las cosas que le estamos haciendo, de lo que está sucediendo. Y si no lo queremos ver así, veámoslo como la ley de causa y efecto, o la segunda ley de la ecología, que dice que todo va a dar a algún lado, es decir, que la materia ni la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Entonces estas cosas, problemas sanitarios, de epidemias, de pandemias ahora, tienen una lectura que se puede hacer desde el medio ambiente, ¿verdad? La degradación de los ecosistemas, también la forma en que nos venimos alimentando, ya no recurrimos tanto a la alimentación natural, sino que hoy es mucho más artificial y eso no repercute bien en las defensas. Pero también tiene que ver con otros temas que se pueden ver desde el medio ambiente, desde el territorio, ¿verdad? Por ejemplo, decías la acotación del caso del incendio de Baterías Récord, que también tiene una respuesta o tiene una causa desde el ordenamiento territorial, ¿verdad? Vemos a mucha gente viviendo alrededor de una actividad peligrosa y aunque la empresa probablemente haya llegado antes que la zona habitacional, el hecho de que estamos viendo una zona habitacional demasiado cercana a una actividad que es altamente contaminante, el plomo, no solo para el ecosistema, sino que para la gente que vive en él, probablemente hubiera sido menor si hubiera habido una distancia considerable, ¿verdad?, como para prever este tipo de fenómenos que se dan producto del mismo descuido o de la misma actividad interior abandonada, ¿verdad?, de la planta. Indudablemente, digamos, este tipo de acciones tienen relación directa con el ordenamiento territorial, ¿verdad? Directamente, porque en el ordenamiento territorial, que es un tema que no es desde ahora, o sea, pareciera que en los últimos años se le ha estado dando una mayor importancia, un mayor auge, pero la verdad es que el tema no es nuevo.
Podríamos hablar de los inicios de la ley de urbanismo y construcción que data desde los 50, en donde se veía o se quería hacer del territorio un lugar más ordenado, ¿verdad? De hecho, la actual Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, la Ley 644, establece 4 suelos, 4 tipos de zonificación, que es el suelo urbano, el suelo urbanizable, el suelo rural, o zonificación rural también, ¿verdad? Y el suelo no urbanizable, es decir, ese que tiene alto valor ambiental, alto valor hídrico, que no debería de ser cambiado, ¿verdad? Por ningún motivo, porque de ahí depende, pues, la vida. Exacto. Me llama mucho la atención que entre las medidas, pues, adoptadas para evitar contagio de COVID-19 han habido cuarentenas, han habido, pues, encierros, donde el tipo de construcción de viviendas que hay en nuestro país no permite ni siquiera, pues, disfrutar de la frescura de un árbol o disfrutar, digamos, del microclima que genera el hecho de que hayan zonas verdes en las casas que tanto hace falta, digamos, en un ambiente donde se requiere ese contacto directo con la naturaleza. Lo que sucede es que el concepto de vivienda ha venido degradándose con los años. De ser un derecho consagrado en la Constitución que tenemos nosotros, que es desde el 83, con el tiempo se ha perdido ese enfoque de un derecho para la dignidad de la persona y se volvió una mercancía. Hay una gran diferencia. De hecho, ese derecho de la vivienda digna, con todo lo que lleva ese concepto de vivienda digna, la espacialidad, lo que hay en el entorno, lo que llama a construir y hacer en la persona humana ese espacio donde va a residir la mayor parte de su vida, nace desde una constitución que para los constitucionalistas, o muchos constitucionalistas, es una de las mejores, que es la de 1950. Ahí nace el concepto de vivienda digna y resulta muy interesante que a la par de esa garantía fundamental del ser humano, El Salvador, consecuente a esa política, crea lo que se conoció como el Instituto de Vivienda Urbana, el IVU, el extinto IVU. No sé si usted se acuerda de él, me parece que está muy joven, pero muchos de nosotros sí nos acordamos de lo que fue el IVU, y fue una institución. Lo podemos conocer a través de la historia, por supuesto. A través de la historia, a través de las colonias que hizo, hay muchas colonias que llevan su nombre. La colonia IVU, pues este fue un instituto que tuvo como objetivo principal el dotar de vivienda digna a aquella población que no tenía acceso, de facilitar un espacio con todas las características de una vivienda digna, altura, espacio, distribución de ese espacio, la ventilación cruzada, la arborización que llama a quedarse en casa, no cajas de zapatos, como le llaman los arquitectos, y dicen, bueno, pues que eso no es una casa, es una caja de zapatos, y eso no llama al quédate en casa, ¿verdad? Es una cuestión de comodidad. O sea, si yo vivo en un microondas en donde no tengo ninguna forma de distraerme, no tengo un árbol donde pase una ardilla, no tengo un árbol donde se pose una lora y coma y haga la algarabía que hace, o los pájaros que cantan en la mañana, ¿verdad? O las abejas que hacen su nido, etcétera. Entonces tampoco tengo mucho como entretener incluso a los míos, porque la cuestión se vuelve monótona, se vuelve aburrida, ¿verdad? Y sobre todo se vuelve incómoda. Exacto. Otro tema muy importante es el acceso al agua, ¿verdad? Y cómo se vuelve también indispensable resguardar nuestros recursos hídricos. Y qué tanto El Salvador, digamos, está haciendo su trabajo en este aspecto, porque consideramos que
desde organismos como la ONU, pues se le ha dado pues relevancia al agua como un derecho como tal, ¿verdad? Pero hace falta mucha discusión y sobre todo que haya, que se selle al final, digamos, con una ley y que toda la población pues pudiera tener acceso al agua. Sin embargo, no es así. En algunas zonas hay pues falta de agua, en otras pues no llega con las condiciones que se pudiera tener, ¿verdad? Bueno, ahí hay mucho o bastante de qué hablar. Cuando hablamos del derecho humano al agua, el nombre completo del derecho humano al agua es derecho al agua y al saneamiento. Esto quiere decir que no solo es de dónde voy a extraer el agua o dónde se va a infiltrar la fábrica de agua, que es lo que conocemos como la cuenca, que es lo que hace agua. En ese ciclo hidrológico, en ese equilibrio hídrico, ¿verdad? Que cae agua y sale, ¿verdad? Entonces pues, con todo ese ciclo del agua tiene que volver a caer y así sucesivamente para que pueda seguir siendo sostenible el caudal que satisfaga nuestras necesidades. Pero esa es como la parte, digamos, más bonita, la parte que más agradable, porque uno dice, pues agua apta para el consumo humano, si mantengo la cuenca, si está reforestada, si el uso del suelo es compatible con la actitud de alto valor hídrico. Pero viene la otra parte que es la no tan bonita, y es la parte del saneamiento. Porque no puedo hablar de tener acceso a un agua de calidad, medianamente apta para el consumo humano, que necesite un sistema de potabilización normal, si el agua que sale del uso del agua ordinaria, que es el agua que se como agua gris y agua negra, que es el agua que lleva nuestros desechos de ser humano, ¿verdad? De nuestro cuerpo, cuando lavamos la ropa, cuando vamos al baño a hacer nuestras necesidades, cuando nos bañamos nosotros, cuando bañamos al perro, al niño chiquito, la ropa sucia del niño chiquito, todo eso es un agua gris y agua negra. Pero si esta no tiene un tratamiento básico, con toda seguridad va a ir a dar a un río, o va a ir a dar por percolación, es decir, porque se infiltra, porque llega al suelo, y se penetra por el suelo y va a ir a dar a un manto de agua, a un cuerpo de agua que está más abajo, y tal vez de allí hay un pozo donde la gente se abastece. Ya ahí esa es la parte no tan agradable, ¿verdad? Es la parte del saneamiento, y no podemos garantizar que haya agua digna, agua asequible, saludable, accesible para esta persona si no se ha cuidado el saneamiento de las aguas residuales terreno arriba, ¿verdad? O arriba de la loma, o los municipios que están más arriba del espacio geográfico de donde yo agarro esa agua. Entonces, por eso es que el agua se llama, el derecho se llama derecho al agua y saneamiento. No deberíamos perder eso, porque si solo nos quedamos con la parte bonita, al final la parte del saneamiento nos va a jugar sucio y vamos a terminar siempre con un agua no apta. Exacto. Y esto tocando solo la parte doméstica. A esto hay que sumarle las aguas residuales que vienen de procesos productivos, ¿verdad? Que tienen el mismo efecto. Exacto. ¿Qué tan importante se vuelve, digamos, colocar este tipo de temas en la palestra pública, debido a que ya prácticamente en algunos meses estaremos en una campaña electoral donde es necesario, digamos, que la sociedad civil y precisamente todos los ciudadanos veamos el interés que hay en las propuestas hacia esos temas?
Yo quisiera creer que la gente hoy más que antes repara en estos temas. Repara porque obviamente se ve afectada cuando pasan 2 días, 5 días, 15 días, un mes sin recibir líquido en sus chorros, en el caso de la zona urbana. O si llega no un agua salubre, ¿verdad? Sino que llega un agua de baja calidad, llega con olor, llega con color, llega con sólidos suspendidos, es decir, partículas de tierra, de lodo, de lo que sea. Y eso necesita entonces un tratamiento en casa, ¿verdad? Hay gente que compra su filtro, hay gente que la hierve y luego la cuela. Si lo vemos así, yo quisiera creer que la gente ahora se fija más. La cuestión es de que el problema se ha hecho tan recurrente que de alguna manera la gente incluso hasta lo ha aceptado. La gente ahora vive en zonas habitacionales donde el agua no llega y tienen que estar comprando pipa cada semana y les sale caro comprar esa pipa cada semana y esto la gente lo acepta, siempre sale el día que llega la pipa con sus guacales y sus botellas, pero eso les resta tiempo para dedicarle a la casa, para dedicarle a los hijos, incluso los niños también forman parte de esa fuerza de acarreo, ¿verdad? Para llevar el agua en guacales y en cántaros a la casa, exacto. Entonces esas son cosas que ya la gente quizás a veces la ve hasta normal, pero no es normal, no debería de ser así. Igual en la zona rural. En la zona rural existen municipios donde el tema del agua es crítico desde hace mucho tiempo. Como voy a poner un tan solo ejemplo para muestra, el caso de nuestros hermanos de San Rafael Oriente. Ellos son un municipio que, por ejemplo, ellos no tienen cuerpos hídricos, no tienen ríos. Y es un municipio muy, muy, muy seco. Cuando uno llega ahí, uno se da cuenta la calidad de agua que esta gente toma, cómo la almacena, no es la mejor en términos sanitarios. Y pues obvio lo padecen en carne propia. El problema o el reto, no problema, el reto es cómo posicionar esa problemática en instrumentos o en espacios donde en realidad se vayan a tomar decisiones que permitan hacer transformaciones para mejorar ese acceso y esa calidad de vida que depende del recurso hídrico. Hablábamos en un principio sobre la pandemia, sobre el COVID, y la relación COVID y agua es una cosa evidente, ¿verdad? No podemos garantizar el cumplimiento de las medidas de saneamiento, de lavarse las manos en cada momento, de tratar de mantener lo más sano posible cuando yo vengo entrando a la casa y que me tengo que bañar, si no tengo acceso al recurso hídrico, a un recurso hídrico pues potable de calidad, ¿no? Sí, son parte o sea, si hay un sector de la población, ¿perdón? Sí, me llama la atención esto, digamos que parte de las medidas donde pues el agua se vuelve, digamos, un elemento importante dentro de la vida de todos los seres humanos y por supuesto las plantas y el cuidado también de mascotas incluso. Sí, porque el ser humano pues siempre ha vivido con sus animalitos, ¿no? Y los animalitos domésticos también necesitan agua. Pero tratando de recalcar un último punto sobre el tema de la pandemia, no podemos pensar en una barrera, en esa barrera, para que no se siga el contagio si no hay un agua, un acceso a una cuota de agua que me garantice eso. Entonces, si una parte de la población no va a poder cubrir ese aspecto del saneamiento, no es que solo esa parte de la población se va a ver expuesta,
el resto también por efecto dominó se va a ver expuesta también al contrario. Excelente. Volviendo al tema del ordenamiento territorial, digamos, el caso de Baterías del Salvador, que sin duda pues dio mucho de qué hablar, es una muestra de cómo, digamos, hacen falta, digamos, que el ente rector o las autoridades que deben vigilar estén pendientes de ese tipo de situaciones para evitar, digamos, casos similares a futuro. Bueno, sí, pero algo que al menos a mí me preocupa es que la ley entra en vigencia, la ley de ordenamiento territorial entra en vigencia, no me acuerdo ahorita si fue en el 2012 o 2013, ahorita se me va el año, pero fue cualquiera de esos 2 años. En el 2012 fue. En ese año, la ley les da 5 años para que los municipios, para que los consejos municipales hagan su tarea, que es adecuar sus planes de ordenamiento territorial o crearlos si no los tenían, de conformidad a la nueva normativa, que es el decreto 644. Eso obliga a que las municipalidades creen sus planes de desarrollo urbano y rural, los que no tenían planes de ordenamiento. Luego, en el 2016, se les da una prórroga de 5 años más, que se supone que vencen el otro año. Y hasta la fecha, todavía tenemos una cuota bastante grande de municipios que ni siquiera han iniciado esa tarea. Ahora, ¿por qué? Porque ordenar el territorio también significa tocar intereses económicos, pero se necesita tocarlo porque la vida depende del uso que le dé al suelo según su aptitud. Si voy a cambiar el uso... El impacto de los fenómenos naturales también tiene entre sus principales causas la falta de ordenamiento. La falta de ordenamiento, porque entre más descuajado esté un territorio, ¿verdad?, sin cobertura vegetal, porque se le cambió el uso, digamos, forestal para introducir cultivos anuales, eso hace vulnerable el suelo y quien lo padece pues son los que están abajo, porque por eso vienen los deslaves, cuando se cambia el uso del manglar, el del suelo salado, del bosque salado, pues igual eso hace que la gente enfrente problemas de inundaciones, y entre otros pues fenómenos que nosotros vemos todos los años en la época de invierno. Perfecto. Pasando al tema de los pueblos originarios, digamos, mencionábamos, previo a esta entrevista, que había ausencia de consulta pública en cuanto a digamos, siendo esto algo que impacta, ¿no?, en estos sectores. Bueno, es que hay que considerar algo. En términos históricos, las poblaciones indígenas originarias han sido poblaciones marginadas, olvidadas y que nunca escuchadas. Desde el ámbito del medio ambiente, que es donde yo le puedo aportar más por la experiencia, el tema de la consulta pública, porque también hay otras áreas que involucran a los pueblos originarios y mencionan la consulta pública. De hecho, la consideración de una consulta pública no nace ni en el área ambiental ni en el área de los derechos humanos, nace en el ámbito laboral internacional con las normas de la OIT. Concretamente, la norma 169, el acuerdo 169 de la OIT, que entre otras cosas, desde el punto de vista laboral, entre otras cosas, habla que cualquier actividad que vaya a impactar territorios con presencia de pueblos indígenas, de población indígena o comunidad indígena, como le querramos llamar,
debe de ser previamente consultado. Luego, ese concepto es retomado en lo ambiental, desde el Convenio de Diversidad Biológica. Hay unos artículos del Convenio de Diversidad Biológica, ya por el artículo 8, el 8J y artículos siguientes, que habla de que cualquier actividad que vaya a afectar la espiritualidad, los medios de vida, la cosmovisión, los aspectos culturales y sociales, incluso económicos de las poblaciones originarias, deben de ser consultadas previamente. Esto tiene arraigo, tiene conexión con la consulta pública que establece la Ley de Medio Ambiente y el Reglamento General de la Ley de Medio Ambiente. El problema o el reto radica en que cuando se hacen los levantamientos sociales, no es extraño que se diga que no hay presencia de pueblos originarios en la zona. No obstante, existe metodología para poder desentrañar si genuinamente hay o no hay presencia de pueblos originarios. En El Salvador hay una cantidad bastante importante de estudios académicos, de consultorías, de incluso las estadísticas y censos que el gobierno de El Salvador en los diferentes momentos en que se han levantado estas estadísticas, son informaciones oficiales para poder consultar. En todo caso, a veces los especialistas de la parte social o los prestadores de servicio ambiental lo que alegan es que no hay método, o sea, que el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, no ha dado un método para poder desentrañar si en un espacio donde se va a desarrollar una actividad, obra o proyecto, hay o no presencia de pueblos indígenas y cómo identificar la afectación. Pero el Convenio de Diversidad Biológica tiene unas directrices voluntarias, pero unas directrices de las que nadie casi habla. Y en El Salvador son pocas la gente que la conocen, que son las directrices de ACUECON. Son voluntarias, no son obligatorias, pero al ser El Salvador parte del Convenio de Diversidad Biológica, debería de estar llamado a que, no habiendo un método oficial para esa área, para ese espacio del estudio de impacto ambiental, pues el que desarrolla la parte socioeconómica, cultural y estética aplique la metodología que establece la directriz voluntaria de ACUECON. Este es un punto importante, ¿no? Porque por el hecho de que visibilizar a estos sectores depende digamos, de cómo se plantean políticas públicas en favor de ellos, ¿no? Y de cómo ellos también forman parte incluso del tema de medio ambiente, ¿no? Fíjese que no solo es eso, o sea, no hay duda que el abordaje de su espiritualidad, de esa resistencia que ellos han tenido durante 500 años, y parte de la resistencia es eso, ¿verdad? El seguir visibilizándose pese a que nosotros como occidentales o occidentalizados, como nos querramos ver, seguimos negando su existencia, pero ahí están ellos, siempre presente, y no resulta extraño, o sea, no es obra de la casualidad que si usted mira el territorio salvadoreño y el territorio donde más verdura hay, es decir, donde más material boscoso hay, donde todavía hay ecosistemas que representan alguna concentración de material vegetal, de árboles, todo lo que esto conlleva, hay presencia de pueblos indígenas. Y esto no solo es en El Salvador, es en cualquier parte donde existan poblaciones originarias, y en Centroamérica esto es común. Los lugares donde más recurso natural hay es donde todavía existen pueblos originarios. Valdría la pena preguntarse y contestarse por qué, ¿verdad? Yo creo que la respuesta es más que obvia. Entonces, cuando se aborda el tema
de consultarles a ellos es porque de alguna manera ellos todavía son guardadores y conservadores de mucho conocimiento que puede ser vital para toda la población, en el caso de la población salvadoreña, sino que porque también ellos guardan un conocimiento que nosotros, desde la visión occidental, nos resistimos a creerlo, pero que de un tiempo acá, incluso las naciones que han participado en firmas de acuerdos internacionales, como el de diversidad biológica, como el de cambio climático, han reconocido que es necesario oírlos a ellos porque ellos tienen un conocimiento milenario que no ha sido validado con los métodos occidentales, pero que sigue siendo válido y que nos toca a nosotros, de por respeto, entonces, empezar a entender esas otras formas de lectura del entorno que son más sostenibles que las que hemos desarrollado durante tanto tiempo. Bueno, excelente sus aportes, Alma. Prácticamente ha sido pues un tema también interesante en torno al que hemos realizado este análisis. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión y pues no sé si podemos agregar algo al tema. Bueno, primero pues agradecer la oportunidad de compartir, ¿verdad? Sí creo que los próximos momentos o los próximos años deben obligarnos a los salvadoreños y las salvadoreñas a que tomemos decisiones más pensando en el futuro de la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Y eso solo es posible yendo hacia el tema ambiental. Hay cosas muy importantes, hay otros temas que son vitales, no puedo negarlo, el tema de corrupción, el tema de transparencia, el tema de la economía, ¿verdad? Pero si no garantizamos el sustrato que da la vida misma, que es agua, aire, suelo y biodiversidad, o sea, lo que llama es la desaparición de las especies y entre ellas pues nosotros. No es que quiera ser fatalista, lo que pasa es que nosotros tenemos poco tiempo existiendo en la Tierra. O sea, la Tierra es muy vieja y generalmente dice, una fatalista más o un fatalista más, ¿verdad? Pero si uno toma conciencia de cuando uno estaba pequeño y las cosas que antes no ocurrían versus las cosas que antes, que hoy sí ocurren, entonces creo que podemos llegar a conclusiones que nos hagan reflexionar sobre que sí está habiendo un cambio, que la Tierra se está manifestando de formas que no habla como nosotros y nos toca a nosotros aprender a leer y a escribir en textos que no son escritos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Alma, por el tiempo y la dedicación y por los aportes brindados a este espacio. No, gracias a mi pulgarcito, de verdad, un saludo muy, muy afectuoso a todos los hermanos salvadoreños que están fuera del territorio y a los que nos están viendo desde acá, pues igual afectuosos abrazos. Exacto. Bueno, y concluimos diciendo que estemos atentos incluso a las propuestas donde se vuelve indispensable, ¿no?, el tema de medio ambiente. Sí, totalmente de acuerdo. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión para pues volver a presentarles un tema interesante. Así que, bueno, hasta la próxima. La próxima, adiós. Gracias.